Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar el software Designer Studio versión 2.6. Este software nos permite crear proyectos para las HMI de la marca Festo de una manera fácil. Dentro de las herramientas que nos ofrece está el poder crear gráficas, alarmas, multilingüe, creación de usuarios, recetas, botones, lámparas, campos numéricos, campos de texto, etc. Además cuenta con una simulación. Esta simulación, si nosotros tenemos una HMI físico, una CDPX, pues podemos también controlarla desde nuestra computadora, y también tenemos la opción de una simulación, la cual también funciona en caso de que no tengamos nuestra CDPX. Por lo tanto, la idea es que en un futuro nosotros utilicemos esa simulación para comunicarla con Codesys, con nuestro PLC virtual. Entonces es una gran ventaja tener un PLC virtual, una simulación de una HMI, podríamos decirlo de esa manera. Ahora, ¿qué requerimientos se ocupan? Sistema operativo Windows, ya sea XP, Windows Vista, Windows 7. Yo, por ejemplo, tengo Windows 10 y también me funciona muy bien. Un espacio de memoria de al menos 100 megabytes, una memoria RAM mínimo 512 megabytes y una interfaz de Ethernet. Y antes de continuar, nada más recordarles, en caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gusta, un me gusta nos ayuda bastante para el crecimiento. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en el buscador. Yo les recomiendo que utilicen Google. Yo simplemente puse Festo Portal y seleccionamos la primera opción que nos aparece. Ahorita al parecer el entorno cambió un poquito. Por ejemplo, aquí me aparece que estoy en Colombia. Yo le voy a presionar aquí. Ustedes seleccionan el país en el que se encuentren. Yo voy a colocar aquí México. Y después aquí en esta opción soporte y descargas. En esta ventanita de buscar vamos a escribir tal cual el nombre de el software Designer Studio y le ponemos en buscar. Después abajo aparecen otras pestañas. Nosotros nos dirigimos a software y aquí vamos a presionar más para que vean las unidades o las HMIs que podemos nosotros crear un proyecto CDPX. Y lo que cambia aquí pues es el tamaño en sí, es de 10 pulgadas, 13 pulgadas, 4 y 7 pulgadas. Aquí podemos presionar este botón, descargar, y vean cómo se inicia nuestra descarga. Yo la voy a cancelar porque pues yo ya la descargué. También aquí aparece este botoncito, este link, versiones de archivo y lenguaje. Lo presionamos y vean cómo nos aparecen las versiones anteriores. Lo que les comentaba, existe la 2.6, la última actualización es 6 de julio del 2017. Y antes de esa pues está versión 2.0, 1.91, 1.9, 1.9 y 1.80.01. Entonces también es necesario que ustedes lo sepan, porque puede darse el caso de que alguien creó un proyecto en la versión 1.90 por ejemplo, y ustedes tienen instalada esta versión. El software, cuando ustedes quieran extraer el proyecto, les va a mostrar un mensaje que esa versión no es compatible, la que ustedes tienen, con la que del proyecto que tiene descargada la HMI. Normalmente les aparece la versión con la que fue creado el proyecto. Entonces ustedes solamente necesitarían venir y descargar este software. Si es posible instalar varias versiones en una misma computadora, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Ahorita solamente utilizaremos la versión 2.6.0. Vamos a cerrar esto, vamos a minimizar y vean, aquí yo ya tenía preparado el ejecutable. Simplemente es darle doble clic. Aquí nos aparece una ventana de bienvenida, le damos en siguiente. Aquí le damos en que aceptamos los términos de la licencia. Aquí también, si lo quieren tomar en cuenta, es la carpeta en la que se guarda. En C, Program Files, x86, en la carpeta de Festo, y aquí aparece una carpeta Designer Studio 2.6. Le damos en siguiente. Aquí también nos pregunta si queremos hacer una instalación completa, que es Designer Studio, y además esta opción de HMI Client.
Vamos a ponerle que sí, las dos opciones, damos siguiente y por último siguiente. Crear un icono en nuestro escritorio, le voy a poner habilitar esta opción, ya solamente le damos siguiente, instalar. Y aquí pues ya simplemente es esperar a que se termine el proceso de instalación. Aquí nos muestra un mensaje que ya se completó y si queremos arrancar de una vez el software, yo le voy a poner la opción que sí, le voy a poner en finalizar y pues vamos a esperar a que se abra nuestro software. Como ven, aquí ya se creó un acceso rápido. Aquí ya estamos en Designer Studio. En sí, del lado izquierdo aparece nuestro árbol del proyecto. Aquí es nuestra área de trabajo y este lado derecho es el de propiedades. Vamos a darle aquí en nuevo para crear un nuevo proyecto. Por default nos aparece un nombre, en este caso Project 2, y aquí nos aparece una carpeta en la que se guardan todos los proyectos que vamos creando. Nosotros podemos también cambiar la ubicación de el proyecto que estemos creando. Le podemos poner en finalizar, pero pues lo ideal es ponerle en siguiente para nosotros seleccionar el modelo que vamos a utilizar. Yo en este caso, por ejemplo, yo tengo una CDPX de 4 pulgadas. Ponemos ya aquí en finalizar. Esperamos a que cargue y vean cómo ya cargó nuestro proyecto, ya lo creó. Aquí tenemos una pantalla, es nuestra pantalla principal, podríamos decir. Si nos vamos aquí a propiedades del proyecto, en esta parte de behavior, aquí aparece homepage, pantalla principal, page 1 y aquí se llama page 1. Entonces nosotros podemos cambiar también cuál sea la pantalla principal y aquí aparecen algunas opciones también de nuestra pantalla. También podemos cambiar el modelo de nuestra pantalla en caso de que pues cambió el proyecto, se necesita una pantalla más grande, más pequeña, etcétera. Lo podemos hacer también eso. Y pues aquí nada más mostrarles el entorno. Nosotros también aquí aparece la galería de widgets. Esta galería pues como aparece aquí basic, tenemos que seleccionar en caso de que necesitemos pues alguna tabla, alguna imagen, formas, aquí cuadrados, rectángulos, círculos, etcétera. Aquí están las recetas, alarmas y pues aquí aparecen pues digamos de los más comunes, botones, lights que vienen siendo las lámparas. En sí aparecen aquí todas las herramientas que podemos utilizar. Entonces nosotros podemos jalar un botón, ponerlo aquí y después podemos jalar ahora una lámpara, la ponemos aquí la lámpara y pues al presionar cada uno de los elementos del lado derecho nos aparecen sus propiedades. Yo ahora presiono la lámpara y aparecen sus propiedades de la lámpara y como pueden ver me dice que es una lámpara y le asigna un nombre por default. Entonces ya de aquí en adelante pues es asignarle este botón a alguna variable. Del lado izquierdo podemos ver también lo que les mencionaba. Podemos crear gráficas, reportes, alarmas, multilingüajes. También tenemos la opción de seguridad para crear diferentes usuarios, recetas, diccionarios. Aquí en esta parte de los protocolos es donde nosotros podemos agregar la comunicación con Codesys versión 2, versión 3, también Modbus, OPC UA. Bueno, aquí ya también depende de el equipo que estemos utilizando, pero vean al menos todas las opciones que nos ofrece. También podemos, pues una vez que creamos nuestro protocolo, podemos importar los tags, ya sea para Codesys versión 2, versión 3, que es lo que normalmente hemos utilizado en el canal. Entonces la idea es que en un futuro vayamos haciendo prácticas, interactuando con la simulación. Aquí podemos presionar este botón de iniciar simulación, nos pregunta que si queremos guardarlo y luego poner que sí y vean cómo ya creamos una simulación aquí pues muy sencilla. Aquí tenemos nuestro botón y pues una lámpara y esta la podemos enlazar con Codesys y de esta manera pues podemos crear ya nuestra pantalla, hacer un diseño y estar controlando directamente pues nuestra programación, nuestro PLC virtual. Muy bien, pues esto sería todo de este video. Más adelante, como les comento, vamos a crear más contenido sobre este software. También lo he visto que lo utilizan en el Panel Builder 600 de la marca ABB.
De hecho es muy similar el diseño, pues nada más lo único que cambia es que es para la marca ABB. Entonces los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén. Si les gustó el video, un me gusta es de mucha ayuda y activen la campanita. Muy bien, muchas gracias, que estén muy bien.